Hola nuevos, bienvenidos sean a otro video podcast más. Y bueno, estamos aquí ahora para hablar de este tema que es el ginocentrismo. Resulta que también comentándolo con unos camaradas ayer, salió el tema. Empezamos a ir en esa dirección, en esa plática, y ya pues en ese ya llegó un momento que pues tuvo que llegar este tema, este concepto para poder explicar el por qué eh, se dan eh, históricamente y culturalmente las dinámicas, como el origen también de este tipo de dinámicas que actualmente estamos viendo, sociales y referente a las dinámicas tanto de pues de interacciones de ambos sexos, ¿no? Eh, bueno, voy a tratar de tener cuidado y espero que no me poner en el video, pero bueno, vamos a hablar, tratar de hablar con las palabras claras. Pues como les decía, va de las dinámicas de pues hombres y mujeres. Bueno, ¿qué es el ginocentrismo? Voy a dar lo que es, lo que yo entiendo, lo que he entendido por lo que es el ginocentrismo como tal, y también una opinión y reflexión eh, de alguien que vi, que voy a mencionar ahí, que ya he mencionado en otros videos, o en otro video, no recuerdo si en varios, pero en uno cuando menos sí, es uno de los más recientes, y también pues mi opinión respecto a eso, ¿no? Sobre esa opinión. Bueno, el ginocentrismo, vamos al concepto, es estar centrado o centrados como sociedad, como sociedades, ya incluso como especie, en la figura femenina. Y esto salió precisamente de una plática que tuvimos ayer, como les decía, que pues hablaba del tema del rollo del feminismo y todo eso, pero en ese inter se me ocurrió hablar de este concepto sobre que algunos otros youtubers o creadores de contenido fue como yo a través de ellos que hablaron y me di cuenta de este concepto. Más que pensar en la agenda que dicen que hay biopolítica de izquierda que apoya esas causas de los movimientos feministas, eh, hay algo que es lo que es el concepto del ginocentrismo, que es centrarse en la figura femenina, y hay muchas pruebas de eso, ¿no? Como ayer lo comentaba, a través de la historia, pues en las antiguas civilizaciones, cómo se les veneraba a las mujeres con figuras de, pues obviamente, de diosas madres, diosas de la fertilidad, del amor. Se les concebía y se les veneraba de esa manera, de esas maneras en diferentes culturas. Eh, ¿Por qué? Porque por ignorancia, por lo que sea, pues sí, yo creo que principalmente por ignorancia, eh, se aseguraba que el papel de la procreación, de la descendencia, era meramente femenino. Sin embargo, pues obviamente con el conocimiento que hay actualmente, pues eso no es cierto, es la mitad, ¿no? Pero como son las que son incubadoras de vida, de esa vida que se forma tanto como por parte del hombre y de la mujer, este, por mucho tiempo se les tuvo desde los inicios de nuestra especie, de nuestra civilización, como eso, como dadoras de vida y todo eso, pero que al fin de cuentas somos ambos, ¿no? Y es más, yo creo que somos no tanto que dadores de vida, somos, como dicen algunos autores, creadores, perdón, somos parte de la cadena de la vida, que la vida ya se dio, nosotros somos parte de ella y seguimos en esa cadena de reproducción, es una parte de una parte más de la cadena de la vida, ¿no? Más que darla, tanto hombres como mujeres somos parte de esa gran cadena que es la vida, ¿no?
Entonces, eso es lo que viene siendo el ginocentrismo, desde un inicio centrarse en la figura femenina y pues se puede también ver en la historia porque eh, y a la fecha, ¿no? O sea, se fue viendo la civilización, pues fueron viendo las civilizaciones que cuando había bajas de mujeres, la baja de la población, de la civilización como tal, de los pueblos, de las tribus en aquellos tiempos era muy fuerte. Si había bajas de mujeres de esa tribu, eh, o a veces afectaba lo suficiente como para que se disipara esa tribu, ¿no? Se extinguiera. Entonces, por eso se fue procurando eso. Eh, Se fue procurando la figura femenina. De hecho, hasta nuestras fechas, como ayer lo mencionaba, todavía existen las películas cuando hay catástrofes de algún tipo. Hombres y mujeres, niños y mujeres y niños primero. Así dicen, ¿no? Entonces es parte de ese legado eh, cultural, genético, que se fue arraigando en nuestra especie, en las sociedades de nuestra especie, en nuestra historia, para porque en un inicio fue lo necesario para poder sobrevivir, el priorizar la figura femenina, y obviamente los críos, los descendientes, los niños, para poder asegurar la supervivencia de la especie. Sin embargo, actualmente, y también a manera de reflexión y crítica, análisis, eh, la autora Esther Vilar, que ya la mencioné en el video podcast que hablé de su capítulo del libro El bello sexo, del libro El varón domado, que yo creo que es libro recomendado, como les dije, de lectura obligada. Hacer esa lectura, conocer ese libro, lo que viene ahí. Ella también mencionó respecto a esto del ginocentrismo que, pues sí, efectivamente, en un principio en nuestra historia humana como especie fue necesario adoptar, aunque no existía en un principio, pero sí fue necesario adoptar una postura ginocentrista para poder lograr la supervivencia de la especie. Pero en aquellos tiempos, pues sí se aplicaba porque pues había, el hombre como especie estaba brutalmente desprotegido y era brutalmente vulnerable a las condiciones climáticas, de depredadores, diferentes tipos de animales, refiriéndome a eso. Eh, ¿Cómo se llama? También a las guerras del propio hombre que hacía. Entonces, obviamente que estuvo bien en su momento priorizar eso, pero ahora, con el desarrollo de la civilización, de la tecnología, de los inventos, de los descubrimientos e inventos a través de las diferentes ciencias, química, física, eh, diferentes matemáticas, o sea, que fueron poco a poco creando eh, en respuesta inventos y soluciones a problemas eh, que antes no teníamos. O sea, antes ni pensar que hubiera aires acondicionados en las casas, o en el caso de que haya lugares donde hace mucho frío, eh, calefacciones, que son cosas que afectan por el clima precisamente, que nos hacen vulnerables por las condiciones climáticas, por el medio ambiente. Eh, Mucho menos pensar en que haya, como actualmente, una gran producción de ropa eh, resistente, buena, que nos pueda cubrir. Y ahora al punto de que ya también tiene que ver con un estatus. Antes era para protegernos la ropa en los tiempos antiguos, y ahora es también un símbolo de estatus. Entonces, o sea, antes no había todo esto y ahora hay todo eso, y hay medicina también. La longevidad de la especie se ha acrecentado con el paso del tiempo por los avances en la medicina. También la comodidad de sentirse mejor, de tener unas sensaciones de bienestar a través de la química,
de los tintes de pelo para las mujeres en este caso, y algunos hombres habrá también, eh, los desodorantes, las lociones, perfumes, este, la invención del calzado, los zapatos que pudieran cubrir y proteger los pies de las personas. Todo esto que se ha ido inventando, los artículos electrodomésticos, eh, la entretención de la gente también mediante los medios de comunicación y aparatos relacionados con estos como los teléfonos, la televisión, todo eso no existía antes. Y aparte de que todo eso ha hecho la vida más llevadera, más cómoda, eh, en general, y por lo tanto menos vulnerable a lo que es el mundo. Eh, También, por lo mismo, en el caso concreto, los avances científicos, médicos, pues también ha habido un alza en la longevidad, como lo decía, y también por lo mismo ha habido una proliferación, eh, ya incluso de más de la especie, que ya estamos cerca de los, bueno, más de los 7.000 millones de habitantes, incluso, entonces ya no hay sobrepoblación, perdón, ya hay sobrepoblación. Y tampoco por ese lado la especie está eh, ¿cómo se dice? Como dije ahorita, la especie tampoco está en riesgo. Por lo tanto, el adoptar una conducta ginocentrista ya no es necesario desde hace ya mucho tiempo, porque hace mucho tiempo que dejó de ser amenazada la especie, porque incluso hay hasta sobrepoblación y pues aunque sigue habiendo mucha pobreza en el mundo y desgraciadamente y problemas sociales y todo eso, pero en sí ya no estamos en una condición como para que tengamos una postura ginocentrista. Eh, Más aún cuando pues ya se han aprobado tantas cosas que las mujeres desde los 70 desde más puedan votar, puedan ir a universidades y todo eso, que hay incluso más ocupación. Estaba viendo ayer un video de mujeres en universidades y que se habla de la voracidad de la ocupación social de las mujeres, que yo ya lo había notado hace mucho tiempo, eh, que dice la autora que no es necesariamente malo. En mi caso yo creo que sí, porque debe haber siempre un equilibrio de las cosas, pero sí, básicamente es eso, y por eso eh, esta es la historia de nuestro legado eh, cultural y posteriormente genético, que también dicen algunos, y coincido, yo creo que también son programas que traemos de serie, ya como las aves y su migración, las mariposas, monarcas, por ejemplo, que él lo comentaba, ya fue tan constante en su cultura de su especie, por llamarlo de alguna manera, que quedó intrínsecamente ya en sus genes, en su genética, el saber ya volar por ciertas rutas, para sus rutas migratorias, ¿no? Para su supervivencia. Entonces, en el caso también de nosotros como especie, quedó ya de programa, por default, este ginocentrismo, pero ya no es necesario como pues era antes, no es necesario que lo tengamos como era antes, y por eso es bueno también ir aprendiendo a vivir con esta nueva realidad, estas nuevas realidades que vamos teniendo. Esa es la reflexión, el comentario, eh, que también viene siendo la misma parte, la misma adaptación de la vida, y que la vida tiende a adaptarse y corregirse, el universo tiende a corregirse, tiende a adaptarse. Bueno, esa es mi convicción, bueno, mi reflexión más bien, eh, y la información de lo que yo conozco, lo que tengo entendido que es el ginocentrismo, y mi opinión, mi reflexión sobre él.
Bueno, y pues hasta aquí voy a dejar este video podcast. Si les gustó este video podcast, ya saben, pues pueden apoyarme suscribiéndose, activando la campanita, dejando su like para ayudarme con el algoritmo de YouTube, y compartiendo el video, claro que sí, me van a ayudar mucho para que este contenido siga llegando a más personas. Y bueno, si quieres dejar tus comentarios también, ya sabes que lo puedes hacer. Y bueno, nos vemos hasta aquí, nos vemos hasta aquí lo dejo. Les mando un abrazo y espero que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video podcast. Hasta el siguiente. Bye bye.